Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a las instantáneas de Acento TV. Yo soy Loandri Álvarez y les estaré acompañando. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las noticias que hoy están marcando la conversación en República Dominicana y el mundo. En los próximos minutos conoceremos los hechos más relevantes de la jornada, las tendencias que ocupan la agenda nacional e internacional y nuestro segundo bloque, que iremos más allá de los titulares con historias explicadas y temas que todos deberíamos entender porque impactan nuestra vida diaria. Comenzamos en el ámbito nacional, donde tres temas se concentran hoy en la atención pública. La primera noticia nos habla de República Dominicana, que reforzó este miércoles su ayuda humanitaria a Venezuela con el envío de la avanzada del equipo médico de emergencia tipo 1 para asistir a las víctimas de los terremotos que afectaron ese país. La misión integrada por personal del Ministerio de Salud Pública y del Centro de Operaciones de Emergencia forma parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, mediante la cual el gobierno dominicano también ha enviado brigadas de rescate, vuelos humanitarios y apoyo a ciudadanos dominicanos afectados por la emergencia. El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que el contingente lleva equipos tecnológicos para las labores de búsqueda y rescate, además de un hospital de campaña que permitirá ampliar la atención médica en las zonas más afectadas. Por su parte, el líder del equipo médico de emergencia, Luis Osorio Alara, explicó que el hospital tendrá capacidad para atender hasta 100 pacientes por día durante una primera fase de 100 días. La misión estará integrada por 40 profesionales de la salud y transportan medicamentos, agua potable e insumos humanitarios para apoyar a las comunidades afectadas. El movimiento No Vertedero entregó este miércoles un documento dirigido al presidente Luis Abinader en el que rechaza la instalación de un vertedero en el sector Los Aguacates del distrito municipal La Cuava. Su presidente Fabio Correa informó que, aunque las autoridades se comprometieron a hacer llegar la solicitud al mandatario, mantendrán las protestas y advirtió que si no reciben una respuesta favorable, recibirán y realizarán una manifestación permanente de 15 días frente al Congreso Nacional hasta que el proyecto sea descartado. Recibido por el viceministro Alexis Jiménez y el pastor Joel, le entregamos el documento que habíamos hecho para que se le haga llegar al presidente de la República. Ellos nos escucharon y han prometido que van a tramitar o a escalar la información nuestra que han recibido, y nosotros vamos a estar en espera, no así sin desmayar lo que es nuestro movimiento y las actividades que venimos haciendo en apoyo al no vertedero. Mira, sí, nosotros siempre hemos confiado en el presidente Luis Abinader, siempre hemos resaltado que es un presidente que escucha y que además ha rectificado cuando ha dado decisiones que han sido contrarias al interés de la población. Él ha sabido rectificar con mucha valentía. Por eso nosotros esperamos que esta ocasión no va a ser la excepción y que el presidente, al igual que lo hizo recientemente en San Juan, que echó para atrás una decisión que ya se había dado, también va a echar para atrás lo que es la decisión de instalar este vertedero en Los Aguacates del Distrito Municipal La Cuava. Bueno, mira, como te dije en principio, nosotros vamos a estar en espera, pero sin desmayar. Si no es tomada en cuenta nuestra demanda, entonces nosotros iremos fortaleciendo nuestra lucha, y ya hemos anunciado que nosotros nos instalaríamos frente al Congreso Nacional por 15 días de manera permanente hasta que decidan que este proyecto no puede ser en este lugar y que se busque un lugar adecuado. Una vaguada continuará incidiendo sobre las condiciones del tiempo en el país, generando aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de vientos durante la tarde y las primeras horas de la noche. De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología, todos los detalles a continuación con el predictor José Medina desde el Indomet. Saludos amigos, nos encontramos en el Centro Nacional de Pronósticos para llevar las últimas informaciones en el estado del tiempo hoy miércoles 1 de julio del 2026. Amanecemos con algunos chubascos en provincias de la costa sur y el nordeste del país debido al paso de una onda tropical que actualmente se localiza al suroeste de la isla. Se han estado presentando algunas precipitaciones en provincias como La Altagracia, San Cristóbal, también Samaná y algunos sectores del Gran Santo Domingo. Se prevé que durante esta tarde la humedad dejada tras el paso de esta onda
y también los efectos asociados a una vaguada están generando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos a provincias en el nordeste, la cordillera central y la zona fronteriza, es decir, localidades en Atomayor, Monteplata, La Vega, Monseñor Noel, Dajabón, Santiago, estarían recibiendo estas precipitaciones, sobre todo hasta las primeras horas de la noche. Por otro lado, también continuamos bajo la presencia de polvo proveniente del Sahara. En este sentido, el cielo mantendrá un aspecto ligeramente opaco y grisáceo y también pues contribuirá a que se mantengan las temperaturas calurosas en toda la nación. En este sentido, el Indomet mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, también vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar. Finalmente, para las costas del país nos mantenemos con olas y vientos normales en todo el perímetro costero. En este sentido, los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones pueden realizar sus actividades siempre con la debida precaución. Y esto es lo último en cuanto a las informaciones meteorológicas, dando un boletín especial desde el Instituto Dominicano de Meteorología y haciendo siempre un llamado a la población de que nos siga a través de nuestras redes sociales como @IndometRD. Les informó José Medina. Pasando al plano internacional, continuando con Venezuela, la urgencia humanitaria se acentúa ante la falta de alimento y techo para decenas de miles en la calle tras el doble terremoto que dejó casi 2.000 muertos. La AFP nos informa. La emergencia humanitaria se agrava en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio, que ha dejado al menos 2.000 muertos y decenas de miles de personas sin hogar. En el estado costero de La Guaira, epicentro de la devastación, miles de desplazados sobreviven en refugios improvisados con acceso limitado a alimentos, agua y atención médica. La ONU alerta de una escasez generalizada de comida y del colapso de servicios básicos en un país donde antes de la tragedia casi 8 millones de personas ya necesitaban ayuda humanitaria. Todos se matan, todo esto es como una gallera. Todos se matan, ellos se entraron a golpe. Todo es una locura aquí. Al principio era todo muy bien, pero después empezó una mala organización que primero agarraban los propios militares y agarraban sus cosas y después que uno terminaba agarrando como las sobras. El sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 dañó o destruyó unos 58.000 edificios, según estimaciones de la NASA. Más de 50.000 personas siguen desaparecidas, mientras unas 500.000 necesitan asistencia urgente, de acuerdo con agencias de la ONU que solicitan $50 millones para responder en los próximos 3 meses. Mira, aquí han llegado demasiadas fundaciones, personas de afuera también, que hay que agradecer. Nosotros no estamos ahorita para ver de qué lado estamos, sino que somos sobrevivientes de cualquier parte, vamos a necesitar las ayudas. En medio del caos, los equipos de rescate, incluidos más de 2.000 efectivos y 160 perros de 27 países, continúan la búsqueda entre los escombros. El martes, el rescate con vida de un niño de 3 años devolvió momentáneamente la esperanza. Pero las necesidades siguen creciendo, junto al riesgo de epidemias como sarampión o difteria, debido a la saturación del sistema de salud. Ahora estamos en una fase de asistencia inmediata, porque bueno, la situación, como ustedes lo ven, ¿no?, bastante crítica, habían personas desplazadas, todavía no se conocen los números, pero estamos también contribuyendo un poco en la identificación de cuáles son las necesidades y el número de personas que necesitan apoyo. El gobierno contabiliza unos 16.000 damnificados, cifra muy lejana del estimado de la ONU de 7 millones de personas en esa condición. Y la ONU estima daños materiales por $6.700 millones, 6% del Producto Interno Bruto del país petrolero. Cuba asegura que pese a los varios meses de conversación con Estados Unidos, las negociaciones no han logrado avance. Esto ocurre mientras el gobierno estadounidense mantiene una política de máxima presión contra la isla con sanciones y otras medidas, con el objetivo de provocar un cambio político en el país. Tenemos el resumen a continuación. El gobierno de Cuba aseguró el martes que meses de negociaciones con Estados Unidos no han producido avances en medio de una nueva escalada de tensiones entre ambos países. Washington mantiene su política de máxima presión, con sanciones reforzadas y un bloqueo petrolero que, según La Habana, impacta directamente en su ya frágil economía. Las relaciones bilaterales, separadas por apenas 150 kilómetros, se han deteriorado desde enero, a pesar de contactos diplomáticos que ambas partes mantienen con discreción. El gobierno cubano insiste en que los gestos de Washington no se traducen en cambios concretos. Seguiremos
dispuestos al diálogo, sin ilusiones, sabiendo que la conducta del gobierno de los Estados Unidos y en particular del Departamento de Estado, donde se ancla hoy la mayor agresividad contra Cuba, hay que medirla por los hechos, hay que medirla por los actos, y los actos son el cerco energético, las medidas adicionales del endurecimiento del bloqueo. En paralelo, Estados Unidos reactivó acusaciones históricas contra el expresidente Raúl Castro por el derribo en 1996 de 2 avionetas de un grupo anticastrista con sede en Miami, lo que añade presión política al escenario. Cuba llevará su denuncia ante la Asamblea General de la ONU el próximo 7 de julio, donde espera visibilizar lo que describe como una ofensiva creciente de Washington. Se trata de una situación urgente, porque la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ya está en curso y se intensifica. Estados Unidos considera a la isla una amenaza extraordinaria para su seguridad nacional, mientras La Habana denuncia presiones incluso sobre terceros países. El diálogo continúa, pero sin señales de distensión a corto plazo. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto que apuntaba a los hijos de inmigrantes en situación irregular. Veamos. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto que apuntaba a los hijos de inmigrantes en situación irregular. En una votación de 6 contra 3, 3 jueces conservadores y 3 progresistas del máximo tribunal se unieron para tumbar ese texto firmado el 20 de enero de 2025 por Trump, al volver a la Casa Blanca. La justificación era que esos niños no estaban sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. En su fallo, los jueces concluyen que los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes ilegal o temporalmente son ciudadanos por nacimiento en virtud de la 14ª enmienda de la Constitución. Los jueces recuerdan que esa enmienda, adoptada en 1868 después de la Guerra de Secesión, sirvió para garantizar los derechos de los esclavos liberados y de sus descendientes. La ciudadanía por derecho de nacimiento, es decir, por haber nacido dentro de un país, es en realidad bastante común en las Américas. Es algo muy inusual en Europa, pero en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos se encuentra claramente dentro de la norma. Esta es una forma habitual de otorgar la ciudadanía que se remonta a varios siglos atrás. Trump condenó de inmediato el fallo y pidió al Congreso, controlado por los republicanos, que lo ayude a aprobar uno de sus planes emblemáticos contra la inmigración. El argumento del presidente era que Estados Unidos vive desde hace décadas lo que se conoce como turismo de nacimiento, es decir, que mujeres extranjeras dan a luz en cualquier punto del territorio estadounidense y regresan luego a su país con un bebé que tiene pasaporte estadounidense. Las excepciones al derecho a ciudadanía por nacimiento son muy limitadas, recuerda la Corte Suprema. Rigen para los hijos de diplomáticos y para ciertos casos relacionados con las comunidades indígenas históricas. El fallo del máximo tribunal de justicia del país se produce a pocos días del 250 aniversario de Estados Unidos y supone un nuevo revés para Trump. En febrero, los magistrados invalidaron la mayor parte de su política de aranceles. El mandatario republicano logró, sin embargo, otras victorias, como el fin del estatuto temporal de refugiados para cientos de miles de haitianos y la posibilidad de que las demandas de asilo puedan ser rechazadas en la frontera. Les recordamos que puede ampliar estas noticias en acento.com.do. Vamos a una pausa y cuando volvamos tenemos más información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en las instantáneas de Acento TV. Continuamos con las informaciones. ¿Se imagina llegar a una estación de combustible y no poder pagar con su tarjeta? Esa posibilidad ha comenzado a generar preocupación luego de que Anedegas advirtiera que podría retirar los Verifone de cientos de estaciones en todo el país. Pero ¿por qué surge este conflicto y qué impacto tendría para los conductores? En el siguiente informe lo ponemos en contexto. La posibilidad de que cientos de estaciones de combustibles dejen de aceptar pagos con tarjetas ha generado preocupación entre conductores y transportistas. La advertencia fue hecha por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas, conocida como Anadegas, que agrupa unas 780 estaciones en todo el país. Pero,
¿Qué está pasando? Según Anadegas, las comisiones que pagan por cada transacción electrónica son demasiado elevadas. El gremio asegura que por cada galón de combustible obtiene un margen aproximado de 25 pesos, pero cerca de 7 pesos se destinan al pago de comisiones por el uso de los terminales o Verifone. Por esa razón, propone sustituir ese esquema por una tarifa fija de 30 centavos por transacción y advierte que si no alcanza un acuerdo, podría retirar estos equipos de sus estaciones afiliadas. Aunque la medida aún no ha sido aplicada, su posible implementación ha despertado preocupación. El empresario del transporte, Williams Pérez Figuereo, advirtió que obligar nuevamente a los conductores a utilizar efectivo aumentaría el riesgo de robos y asaltos, especialmente para choferes y empresas que diariamente manejan grandes sumas de dinero para abastecer sus vehículos. Ahora bien, si desaparecen los Verifone, eso no significa necesariamente el fin de los pagos electrónicos. Las estaciones podrían optar por otros proveedores de terminales, implementar pagos mediante transferencias, códigos QR o billeteras digitales. Sin embargo, esas alternativas dependerán de la infraestructura tecnológica de cada establecimiento y podrían hacer más lento el proceso de pago. Por el momento, Anadegas mantiene el llamado a las entidades financieras y a las autoridades para revisar el sistema de comisiones y alcanzar un acuerdo que permita mantener los pagos electrónicos sin afectar a los consumidores ni a las estaciones de combustible. Después de 3 décadas de presencia en el país, ONUSIDA cerrará sus operaciones en República Dominicana. La noticia ha generado preocupación entre médicos y especialistas, especialmente por el impacto que podría tener en miles de personas que viven con VIH. Pero, ¿qué significa realmente la salida de este organismo y qué pasará con los tratamientos? Alicia Vázquez tiene los detalles. Trabajo en el país. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, conocido como ONUSIDA, se prepara para cerrar sus operaciones en República Dominicana como parte de un proceso de reestructuración mundial provocado por los recortes en la financiación internacional. Pero, ¿qué implica realmente esta decisión? Aunque ONUSIDA no entrega directamente los medicamentos a los pacientes, durante décadas ha desempeñado un papel clave en el diseño de políticas públicas, la asistencia técnica y la coordinación de los programas de prevención y atención del VIH. Su salida genera preocupación porque más de 80,000 personas reciben actualmente tratamiento en el país y existe el temor de que se produzcan retrocesos si el Estado no asume plenamente este compromiso. Ante este escenario, el Colegio Médico Dominicano llamó al gobierno a garantizar que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento. La doctora Miosotti Lazala afirmó que mantener la atención y la entrega de medicamentos es fundamental para preservar los avances alcanzados en la lucha contra el VIH y evitar que aumenten los casos o las complicaciones asociadas a la enfermedad. La preocupación no se limita a República Dominicana. Naciones Unidas ha advertido que los recortes a la cooperación internacional ya están afectando los programas de prevención y tratamiento en distintos países. Según el organismo, menos recursos significan menos pruebas de detección, menos acceso a medicamentos y un mayor riesgo de que el virus vuelva a expandirse. Ahora el reto para la República Dominicana será garantizar que la salida de ONUSIDA no afecte la atención de miles de personas que dependen de esos programas para continuar su tratamiento. Para Acento TV, Alicia Vázquez. ¿Qué está pasando con la salud mental de los jóvenes en América Latina y América y el mundo completo? Un nuevo estudio de la Organización Panamericana de Salud refleja una cifra alarmante. Los suicidios entre adolescentes y adultos jóvenes han aumentado de forma significativa en las últimas 2 décadas. En el siguiente informe les explicamos qué factores están detrás de este fenómeno y por qué los expertos advierten que se trata de una situación que no puede ignorarse. El suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de salud pública en el continente. De acuerdo con un reciente estudio divulgado por la Organización Panamericana de la Salud, la tasa de suicidios entre personas de 10 a 24 años aumentó un 38% en las últimas 2 décadas y actualmente representa la tercera causa de muerte en este grupo de edad. Solo en 2021, más de 18,000 jóvenes y adolescentes perdieron la vida por esta causa en América. El informe también revela que el incremento más acelerado se registra entre las niñas y los menores de 10 a 14 años, una realidad que ha encendido las alarmas de los organismos internacionales. Pero, ¿qué está provocando este aumento?
Según la OPS, no existe una única causa. Entre los principales factores se encuentra la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias, la presión social, el acoso escolar, el ciberacoso y la exposición excesiva a redes sociales. La organización advierte que el bullying ya no termina cuando los estudiantes salen de la escuela, sino que continúa a través de las plataformas digitales, afectando de forma permanente la salud emocional de muchos adolescentes. Frente a este panorama, los especialistas insisten en que el suicidio puede prevenirse. Para ello, recomiendan fortalecer la educación emocional desde la infancia, implementar programas de salud mental en los centros educativos, capacitar a padres y adolescentes para identificar señales de alerta y, sobre todo, promover espacios seguros donde niños y jóvenes puedan hablar abiertamente sobre sus emociones. La OPS recuerda que escuchar, acompañar y actuar a tiempo puede marcar la diferencia y, en muchos casos, salvar una vida. Hannah Wagner para Acento TV. Los océanos del mundo alcanzaron en junio su temperatura más alta registrada para ese mes, según informó el Observatorio Europeo Copérnicus. Los expertos advierten que en 2026 podrían romperse nuevos récords debido a la combinación del fenómeno El Niño y el calentamiento global, una situación que aumenta la preocupación por los efectos del cambio climático en el planeta. La AFP nos informa. Los océanos del mundo registraron el mes de junio más cálido del que se tiene registro y podrían batir nuevos récords en 2026, debido al efecto combinado del fenómeno de El Niño y el calentamiento global, anunció el miércoles el Observatorio Europeo Copérnicus. Según los datos del Servicio Marino del organismo, la temperatura promedio en la superficie oceánica, que cubre 2/3 del planeta, fue de 20,98 grados Celsius en junio y batió el máximo previo de junio de 2024, de 20,89 grados. El primer semestre de 2026 en su conjunto es el segundo más cálido jamás registrado, solo por detrás de los primeros 6 meses de 2024. Las temperaturas fueron particularmente altas en junio en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, la zona que sufre de lleno el efecto de El Niño, un fenómeno climático natural que calienta las aguas superficiales y provoca episodios de sequía, inundaciones y temperaturas récord en todo el mundo. Según los expertos, El Niño, llamado así en referencia al Niño Jesús, ya que el fenómeno se observó por primera vez alrededor de la época navideña, podría convertirse a finales de año en uno de los más intensos jamás registrados. En 2024, el último año hasta la fecha marcado por este fenómeno, la temperatura promedio en la superficie de los océanos había alcanzado un nivel récord de 20,9 grados Celsius, antes de descender ligeramente al año siguiente, según las estadísticas de Copérnicus. Este fenómeno climático natural, que se repite de cada 2 a 7 años, se suma a una tendencia más profunda de calentamiento de los océanos debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. De hecho, los océanos desempeñan un papel regulador del clima al absorber el 90% del exceso de calor generado por las actividades humanas, en particular la quema de petróleo, gas y carbón. Desde principios de año, el 82% de la superficie oceánica mundial ha experimentado olas de calor marinas y casi la mitad ha sufrido episodios de intensos a extremos. Hasta aquí el resumen de noticias del día de hoy. Recuerde que puede ampliar estas informaciones en acento.com.do. Estas fueron las instantáneas de Acento TV.